Continúan las repercusiones de la visita frustrada de Nicolás Maduro a la Argentina en el contexto de una invitación que se da por la cumbre de la CELAC que se lleva adelante mañana. Y hay que decirlo, repercusiones regionales, repercusiones en Venezuela. Enseguida vamos a tener una pintura muy clara de lo que ha sido la jornada de hoy en Venezuela, con protestas que se están dando en ese país por las condiciones de vida. Enseguida, en diálogo con nosotros, el líder opositor Juan Guaidó. Sí, también es etapa de los diarios de Europa. Maduro, no se supo si iba a estar, si estaba confirmada o no su visita. Bueno, esperó hasta último momento para emitir un comunicado con una excusa, a ver, que al viejo chavismo no le hubiese gustado, ¿no? No viene porque dice que hay un complot de la derecha neofascista. Algo que a Chávez no lo hubiese asustado si efectivamente era así, ¿no? Bueno, recordemos, Chávez impulsor de la CELAC, ¿no? Que de alguna manera se propone, al menos esta es su intención inicial, funcionar como una suerte de mecanismo para discutir integración y desarrollo de los distintos países de la región, de alguna manera para contraponerse o hacer una suerte de contrapeso con respecto a otra organización regional que es la OEA. A ver, pensemos un poco lo que sucedió, cuál fue la cronología. Primero, Nicolás Maduro invitado, por supuesto esto causa conmoción a nivel internacional, a nivel también local en la Argentina, porque hay una enorme diáspora venezolana. La diáspora venezolana ya de por sí es enorme, 7 millones de personas empujadas al exilio, pero en el caso de la Argentina, una enorme representación de muchísimos venezolanos que han formado parte de la disidencia desde distintas organizaciones y que sienten que esto fue una burla a tantísimos de sus compatriotas o a ellos mismos que han sido víctimas de violaciones de derechos humanos y, por supuesto, de una crisis humanitaria causada por el régimen que encabeza Nicolás Maduro. Sí, el gobierno, como siempre, en un zigzag, nunca repudió del todo a las violaciones con derechos humanos en Venezuela, a veces tibiamente, pero el presidente había dicho está más que invitado. Maduro, bueno, él decidió no venir. Hay que recordar también el caso del secuestro del avión que llegó de Venezuela y todavía está secuestrado en la Argentina. Los pasajeros se volvieron, había pasajeros de Irán y de el país de Maduro. Bueno, eso también tal vez haya pesado porque Estados Unidos tiene sanciones fuertes contra muchas naves y sobre todo contra el avión en el que viaja Maduro. Ayer llegó el canciller de Venezuela en un avión privado. Sí, Iván Gil, por supuesto que esta noticia que se conoció, la llegada del canciller cerca del mediodía de hoy, realmente fue muy impactante también para quienes creían que era casi ya un hecho la visita de Nicolás Maduro. Bueno, básicamente hubo, me parece, una revisión de cuáles eran las condiciones en las que se iba a dar y me parece también una victoria por parte de quienes piden por un nunca más venezolano, porque los crímenes de lesa humanidad no sean cualquier cosa para los líderes del mundo y para los líderes de la región a la hora de condenar y pedir rendición de cuentas. Sí, también con denuncias de la oposición, ¿no? Que hizo mucho para que Maduro finalmente no esté en Buenos Aires. Así es. Bueno, ahora sí está en línea con nosotros Juan Guaidó, el líder opositor. ¿Cómo le va a Guaidó? Buenas noches para usted. Saludos, Carolina. Saludos, Nico. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿qué significa, ya no solamente en términos políticos, hablemos de la sociedad y la diáspora venezolana, más de 7 millones de personas, qué significa que se haya frustrado la visita de Nicolás Maduro a la cumbre de la CELAC aquí en Buenos Aires? Mira, Maduro constantemente busca legitimidad, busca constantemente quien le lave la cara producto de sus crímenes de lesa humanidad, corrupción, y está señalado por narcotráfico y terrorismo. Para la diáspora venezolana que ha sufrido persecución, que no tiene oportunidades hoy en Venezuela para poder sencillamente comer o atender a los suyos, sin duda alguna se siente como una victoria, que no se le dé legitimidad a un dictador, que se le señale como lo que es, un violador de derechos humanos, porque también se siente aire de justicia de alguna manera en un país que hoy constantemente la está buscando, que mantiene casi 300 presos políticos, que hoy las víctimas y familiares de víctimas no han encontrado y no hemos encontrado en Venezuela un lugar donde precisamente resarcir los daños de años de dictadura. Así que es muy importante esto para nosotros.
A ver, voy a hacer un paréntesis, pero me parece importante hablar de quizás un Maduro aislado y acorralado. Y digo acorralado porque en las calles de Venezuela se está dando algo que es muy importante y muy significativo, sobre todo por la brutal represión que se dio en las protestas de 2014, en las de 2017, en las movilizaciones de 2019. Hay protestas en Venezuela hoy. Hay protestas de sectores que tienen que ver con la salud, de los docentes, por supuesto con el costo que implica manifestarse en Venezuela ante una crisis humanitaria que es absolutamente innegable, ¿no? A ver, no sé si esto afecta al régimen o seguirá reprimiendo, no sé cuál es su posición, Guaidó. Mira, hoy 23 de enero, por cierto, es día emblemático para los venezolanos, que representó la caída del anterior dictador Marcos Pérez Jiménez en el 58. Hoy se movilizó el país en más de 60 ciudades, precisamente ante un régimen señalado por delitos de lesa humanidad, con el riesgo y el costo que significa en vidas humanas, en represión, en persecución. Se reportan algunos detenidos y persecución a ciertos gremios, por ejemplo, el Estado Carabobo, a sectores incluso de la sociedad civil en el estado Zulia, por lo cual, claro que tiene un costo de represión, pero una enfermera, un enfermero gana hoy entre 6 y 7 dólares al mes. Es lo mismo que gana un maestro o la clase obrera en Venezuela. Para una dictadura y alguien que dice venir, por cierto, de la izquierda, no solamente es un insulto a la clase obrera, sino también a todos los trabajadores en Venezuela. Para quienes violan sistemáticamente derechos humanos, evidentemente vivir con 6 y 7 dólares al mes es imposible para los venezolanos, por lo cual, una vez más, la sociedad venezolana, a pesar del riesgo, a pesar de pagar con nuestra vida las protestas, seguimos ejerciendo nuestros derechos en las calles. ¿Se le perdió el miedo de alguna manera a Maduro? Mira, hemos literalmente perdido todo en Venezuela. 80% de nuestro Producto Interno Bruto. Yo siempre pongo la imagen a los que nos escuchan. Mira, es como si tienes un amigo de 100 kilos y te lo encontraste 8 años después y pesaba 20 kilos. Vas a pensar que tu amigo está muriendo. Eso le pasó a la economía venezolana. Hemos perdido 7.5 millones de amigos, familiares. Mi tía vive en Argentina. Mi mejor amigo de la universidad vive en Argentina, que huyeron de la crisis en Venezuela, como otros millones. Hemos Bueno, ahí vamos a tratar de restablecer un poco la conectividad. Sí. Sí. Guaidó, estamos teniendo algunos problemas técnicos, vamos a tratar de solucionarlos. Mientras tanto, es muy importante lo que dice, ¿no? Porque marca Juan Guaidó, digo, un líder opositor, quizás de los nombres más conocidos de la política o del arco opositor dentro de Venezuela, junto con Leopoldo López y Enrique Capriles y María Corina Machado, entre otros, pero digo, una persona que te está marcando mi propia familia, tengo una diáspora familiar. No hay nada para perder. No hay nada para perder. Todos, absolutamente todos en Venezuela están atravesados, salvo que tengan nexos o arreglos con el régimen, todos están atravesados por una catástrofe que tiene que ver con lo humano, que tiene que ver con las líneas de tiempo familiares, ¿no? Con esas distancias que no se pueden reparar, esos momentos en los cuales no pueden estar, con personas que vienen a empezar de nuevo en otro rincón de América Latina o en otro rincón del mundo y tienen el peso de tener que ayudar a sus familias, que entre otras cosas pueden llegar a cobrar sueldos de 7 dólares en una economía, y hay que reforzarlo, que hoy está dolarizada de hecho. Es hambre. Es hambre, exactamente. Hambre, las familias que se van, muchas a veces caminando, vos lo mostraste muy bien, y por eso Guaidó decía, bueno, ya se perdió todo. Hasta el miedo. Porque hay que marchar hoy en Venezuela, como estamos viendo en este momento, ¿no? Las represalias pueden ser, ¿cuáles, Caro? Puede ser una detención, por supuesto, sin ningún tipo de garantía de respeto a tus derechos fundamentales, porque hemos visto y hemos leído los extensos informes de distintos organismos, entre ellos la Misión Independiente de Naciones Unidas, que habla de los centros de tortura que funcionan en Venezuela. El helicoide es uno de los nombres más resonantes dentro de este aparato del terror, pero también la tumba, otros lugares específicos en la ciudad de Caracas y en otros puntos, donde se llevan adelante, digo bien, abusos y violaciones de derechos humanos,
¿Qué pasa con el régimen venezolano a la hora de dar cuenta ante, puntualmente, la Corte Penal Internacional? Guaidó, ¿cuándo podría avanzar más eso? ¿Cuál es la información que manejan ustedes con respecto a esto, que es una investigación formal ante la Corte Penal Internacional? Mire, ustedes en Argentina saben bien lo que tarda la justicia internacional. Y cuando la justicia tarda, no es justicia. Por lo cual la esperanza hoy es de resarcir los daños, de reparar a las víctimas y no repetición. Para nosotros es fundamental justicia, que sea oportuna, frenar los crímenes de lesa humanidad, minimizar el riesgo para un trabajador, para un maestro que simplemente protesta por comer, por tener un sueldo digno. Es evidente, $100 al mes no se vive. Por eso los venezolanos atraviesan el Darién arriesgando su vida, su integridad, por desespero. Por lo cual nuestra exigencia sigue siendo acompañar a las víctimas, visibilizarlas. Esto es muy importante. Cuando Lula, por ejemplo, obvia lo fundamental de los derechos humanos, cuando Alberto Fernández no se enfoca en la defensa de derechos fundamentales, están colaborando con la dictadura. Están invisibilizando a los que atraviesan el Darién, a los asesinados en Venezuela simplemente por protestar, o a los que torturan en este momento en Venezuela. Visibilizar a una víctima también es buscar justicia, también es buscar reparación para esos que hoy simplemente sufren por exigir sueldo, por poder comer, por tener dignidad. Así que para nosotros es fundamental este procedimiento en la Corte Penal Internacional. Sabemos que, como en las multilaterales, la ONU, Corte Interamericana de Derechos Humanos, tarda mucho más tiempo del que quisiéramos. A veces parecieran que se convierten en relatores de la tragedia. Hay que tomar y describir los horrores que pasamos, que resistimos también de alguna manera, y como lo ha demostrado la sociedad venezolana hoy, 23 de enero del 2023, seguimos en las calles a pesar de los riesgos y lo que representa enfrentar una dictadura como la de Maduro. Habló de los nexos de Maduro con el narcotráfico. Me interesaba preguntarle sobre eso, pero también sobre el terrorismo, la relación de Venezuela con Irán y con Hezbollah puntualmente, ¿no? No sé si está escuchando. Mira, Maduro tiene relación no solamente con Irán, que ha utilizado a Venezuela como puente para lavar dinero, pero también con Rusia. El aliado más cercano que tiene Putin en América es precisamente Nicolás Maduro, que ha utilizado a Venezuela, a Rusia, en viceversa, para comerciar petróleo, que está sancionado por los Estados Unidos, pero también para vender armas. En el caso de América, Venezuela es el principal comprador de armas a Rusia. Es una relación estrecha. Maduro es un peligro para la región, no solamente para los venezolanos, que hemos pagado y sufrido las consecuencias y que estamos buscando una vía a la democracia, pero también para la región, en el caso de Irán, en el caso de Rusia o en el caso, por ejemplo, del ELN o las disidencias de la FARC, que obtienen financiamiento principalmente del narcotráfico desde Venezuela y también del tráfico de oro y lo que hemos denominado en Venezuela el arco minero, que es una zona en el sur de Venezuela que representa el doble del territorio de Panamá, donde extraen de manera ilegal oro para financiar terrorismo regional, pero también internacional. Claro, es importante entender esto para comprender que muchas veces el interés que hay, en particular con la crisis venezolana, ¿no? Y me refiero a los grandes actores del tablero geopolítico, tiene que ver con la amenaza en materia de seguridad, ¿no? De seguridad regional. Sí, los lazos con Hezbollah, los vuelos a Teherán, ¿no? Es muy importante comprender eso. Ahora, le pregunto un poco por el escenario político en Venezuela. ¿Ha habido como una separación o rupturas dentro del bloque opositor, que por supuesto estaba conformado por distintos partidos políticos, pero bueno, todos se encolumnaban más claramente detrás de su figura, en su momento como presidente encargado, ya no lo es? ¿Cómo se dibuja el escenario político en Venezuela y qué alternativas les ofrece la oposición a los venezolanos, considerando también que es muy difícil realmente y significa estar bajo amenaza ser disidente hoy en Venezuela? Mira, recuperar la democracia es muy costoso, requiere mucho sacrificio, por lo cual también un mensaje a nuestros hermanos de Argentina. Hay que cuidar, preservar la democracia. Siempre está en riesgo.
producto de las pretensiones totalitarias, producto de los desbalances en la independencia de poderes. En nuestro caso, urge reunificar a la alternativa democrática. Había un proceso de desgaste, producto de la persecución, producto de las amenazas de la dictadura, producto del miedo incluso de muchos dirigentes a lo interno de Venezuela, por lo cual hemos convocado un proceso de elecciones primarias para elegir el liderazgo en Venezuela, para renovar, para relegitimar por la base, que también nos permita organizar a lo interno de Venezuela cuando sabemos que es muy difícil enfrentar al régimen por la persecución, pero que tenemos también un proceso de movilización en curso por reivindicaciones propias de sectores gremiales. Así que en el primer semestre de este año tendremos un proceso de relegitimación de liderazgo, de proceso de primarias, para elegir además un candidato único que nos represente en la elección presidencial que nos deben en Venezuela. Principal exigencia para poder superar la crisis en nuestro país. Sabemos que estamos en dictadura, pero se nos abre una ventana de oportunidad para poder movilizar, exigir y transformar el voto en una reivindicación propia, en la búsqueda de libertad. De nuevo, entendiendo que enfrentamos una dictadura y que es necesaria la participación de todos en este proceso. Por cierto, también de los venezolanos que están en Argentina. Tienen el derecho de participar y elegir, porque los venezolanos en Argentina cuentan para nosotros. O sea, tienen que contar votar. Y también sabemos que contamos con ellos. Tienen y van a poder participar. Es parte de las exigencias y es parte de la labor que tenemos en el corto plazo. Ahora, le pregunto por esto porque, teniendo en cuenta todo lo que venimos hablando, ¿no? Con acusaciones de narcoterrorismo, una investigación formal en curso en la Corte Penal Internacional, el costo de salida para Nicolás Maduro y para su régimen es cercano a infinito, ¿no? Porque es, no me puedo imaginar fuera de Miraflores un futuro para Nicolás Maduro que no implique básicamente la cárcel por todos los delitos que pesan sobre él y sobre la estructura de poder que ha encabezado, ¿no? Con testimonios vivos de algunas de esas atrocidades. La pregunta que le hago es, ¿usted realmente cree que el régimen de Maduro le va a garantizar a la oposición un escenario de elecciones verdaderamente democráticas y libres? Mira, la dictadura de Maduro no va a garantizar nada, y hay que ser muy sincero en esto. Todo lo que hemos logrado avanzar en la alternativa democrática en Venezuela ha sido por conquistas en la calle, ha sido por exigencia y movilizaciones masivas que han tenido un costo altísimo para nosotros, los que protestamos, los que exigimos de siempre. Por cierto, no solamente estos 4 años, sino los que tenemos años luchando por la libertad de expresión, por los derechos civiles, por los derechos humanos. No estamos esperando, Caro, nada bueno de una dictadura. Estamos confiando en la posibilidad de movilización, esa que presentan hoy los maestros. Estamos confiando en la posibilidad de reunificar a toda la alternativa democrática que en un 80% quiere salir de esta dictadura, en la posibilidad de la presión de la comunidad internacional, y por eso hago énfasis de nuevo. Por eso es tan importante que no se relativice con lo que representa Maduro. De nuevo, cuando uno ve a Lula o a Fernández, presidente de Brasil y de Argentina, obviando la violación de derechos humanos, es claro, se ponen del lado del opresor. Es claro, olvidan la defensa esencial de los derechos humanos. No se pueden escudar en la autodeterminación de los pueblos cuando es lo que exigimos, que puedan contarse de manera competitiva a los venezolanos para en elecciones elegir un nuevo presidente. Si quieren olvidarse de las víctimas, de los más vulnerables, de los 7.5 millones de venezolanos, que ya es una atrocidad, entonces no olviden por lo menos su propio verbo. Si es autodeterminación, es elecciones libres lo que exigimos. Entonces vayan y voltéense a quien invitaron a la CELAC, un dictador, y exíjanle entonces la elección libre que le deben a Venezuela desde el 2018, que deje de ocultarse tras de una premisa ideológica o peor económica para proteger a un dictador. Entonces, en resumen, no estamos esperando nada bueno en una dictadura. Estamos organizándonos, preparándonos para exigir, a sabiendas de un costo, sí, y mucho sacrificio, pero entendiendo que solo en libertad, solo en democracia se puede vivir con dignidad y se pueden ejercer las libertades. Guaidó, muchísimas gracias por el contacto. Muchas gracias. Buenas noches. Hay demoras y cancelaciones de vuelos hacia Bariloche y viceversa, entiendo, por cenizas de un volcán chileno. Está con nosotros José Bianco. ¿Cómo les va? Bueno, sí, pero probablemente les trae
recuerdos de hace más de 10 años, cuando en realidad desde hace 10 años esta parte, todo el tiempo se está mirando a la cordillera y más también se ha convivido con cenizas volcánicas. Lo bueno y lo malo de esta situación, las cenizas aparentemente tienen que ver con la última erupción del cordón del Caulle, que ha generado una acumulación de cenizas en la zona tan importante que cada vez que hay viento fuerte y no ha llovido en la zona, le suena, se levantan las cenizas y comienzan a volar. Yo les traje una imagen de satélite para que vean la cantidad de ceniza que está volando en este sensor especial que está viéndose ahora. Esta es la imagen común visible. Sobre Bariloche se ve nubes bien blancas, pero una capa, como una especie de franja gris que pasa por Bariloche y queda al sur de Comayo, al sur de Ingeniero Jacobacci, al final de la imagen, en donde claramente se ve que hay en el aire presencia de ceniza. Y este sensor en particular los colorea de violeta y se los puede distinguir aún en medio de las nubes a las cenizas, y justamente parten del cordón del Caulle, es decir, del lugar en donde años atrás realmente se llenó de tristeza y de malas noticias el noroeste de la Patagonia Argentina. Entonces, repito, hay más de 3 vuelos que han sido desviados a Neuquén, porque al llegar vieron que a los 5.000 metros de altura había presencia de ceniza. Lo primero que uno piensa es, otra vez no. Otra vez erupción, no. Te iba a decir, automáticamente cuando nuestra productora Janina Salvador me contó cuál era la noticia de último momento, pensé en aquel antecedente tan traumático y que le costó, entre otras cosas, a Villa Langostura un montón de tiempo para recomponerse, ¿no? Exactamente, 2012, después el Calbuco, digo, son los nombres que a uno le queda. El que quiere ir más atrás está el Hudson, el Lascar, todos volcanes del lado chileno, pero claro, con el viento del oeste, como predominantemente sopla el viento en esa latitud, trae las cenizas para Argentina. Pero la buena noticia es que, por lo menos lo he consultado con los geólogos que habitualmente molestamos en fenómenos ante estas situaciones, con Andrés Folguera, y me dijo, mirá, no hay síntomas de que el volcán haya hecho erupción, y el Servicio Meteorológico Nacional también está hacia el lado de que tiene que ver con las cenizas producto del viento y no de una nueva erupción. Así que serán cenizas inmóviles en la cordillera y el viento las arrastró. Exactamente, que no están fijas al suelo por la misma razón en la que se generan las tormentas de polvo cuando avanza el viento fuerte por tierra. Es la falta de lluvia, uno estima, que hace varios días, varias semanas reina en la zona, y que le está trayendo a Chile muchísimos problemas de incendios. Ellos tienen del otro lado de la cordillera, tienen incendios realmente importantes ya hace un par de meses, pero ahora particularmente la situación es de incendios también desde ahí hacia el norte, de la región de los ríos hacia el norte, están con incendios ahora. Así que una buena y una mala. Hay cenizas, pero la buena es que no es una erupción. Van a pasar. Exactamente. Cuando el viento afloje, probablemente los vuelos puedan volver a Bariloche. Sí, apena también por la temporada turística, ¿no? El verano es fuerte, ¿no? Claro. Esa zona también. Y claro. Bueno, demoras en los vuelos siempre trae complicaciones, ¿no? Termina derramando. Sí, a uno la lo termina turística. Comparando con el mal mayor y por ahí desviarse hasta Neuquén, 4 o 5 horas de algún colectivo, algún auto. Seguramente el susto, estamos calmando seguramente la desesperación. El susto mayor, sí, claro. De la gente que ha visto muchos perder los negocios de toda su vida, ¿no? Con más de un año y medio. Y después lo que vino después, los problemas para la gente del campo. Para sacarle, sí. Cada vez que había viento era un problema tremendo. Esas fueron la erupción que llegó hasta Buenos Aires y que cada vez que soplaba el viento cruzaba la llanura pampeana y llegaba hasta Buenos Aires también. Digo, como para que lo tengan en mente, era un mal menor para nosotros. Bueno, como ahora es un mal menor, hay algunos vuelos desviados. José, muchísimas gracias y vamos a estar actualizando la información. Bueno, y atención porque nos vamos a Dolores con Paula Bernini. La actualización de la información en una semana absolutamente clave en el marco del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa. Semana de alegatos, es muy importante, además considerando todo lo que sucedió, ¿no? Con los testimonios que dieron los acusados y que repasábamos días atrás con Paula Bernini. Pau, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Caro, ¿cómo te va? Y lo dijiste vos, tal cual. Una semana clave, una semana esperadísima, Nico. ¿Por qué? Porque el miércoles y el jueves van a ser los alegatos. Vamos a decir, para quienes no cubrimos judiciales, serían como los penales de un partido. Se juega todo por el todo. Y así lo saben la defensa y los particulares damnificados. Y también, la Fiscalía y los particulares damnificados y también la defensa. ¿Por qué digo la Fiscalía y los particulares damnificados? Porque la parte acusatoria el día miércoles se va a unir.
y juntos van a presentar toda su teoría sobre lo que pasó esa madrugada del 18 de enero del 2020. Ellos juntos, con la voz de Fernando Burlando, van a mostrar, y escuchen bien, por eso se cree que va a ser una audiencia larga, larguísima, podemos estar hablando de hasta 5 o 6 horas, porque va a ser televisada, se va a poder ver por el streaming de la Corte de YouTube, y lo van a televisar todo. ¿Por qué? Porque van a hacer un desglose acusado por acusado. Fernando Burlando, que va a pedir la perpetua de cada uno de los acusados, va a decir dónde estuvo cada uno, qué rol tuvo en el asesinato de Fernando Báez Sosa y también qué hizo. Esto promete hacer Fernando Burlando y la Fiscalía se va a unir a esa teoría. Así que un día esperadísimo el miércoles. Por otro lado, lo que están haciendo es no solo presentando documentación que viene con los peritos, con cantidad de testimonios, sino también va a presentar mucha prueba audiovisual. Todos estos videos que nosotros les mostramos por la pantalla de TN, que fueron arrojando una y otra vez imágenes y pruebas inéditas, bueno, esto lo va a usar Fernando Burlando. No es menor, por ejemplo, este video, ¿se acuerdan? Donde ellos están en el supermercado chino, que se chupan los dedos para sacarse la sangre. Ese video, para Fernando Burlando, arroja un dato increíble, que es este chico Guarino, que fue sobreseído, que hoy está en libertad, por ejemplo, les da las pertenencias a Luciano y Ciro Pertossi. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir la Fiscalía y Fernando Burlando? Va a decir, le sostuvo las cosas para que a la hora de atacar a Fernando Báez Sosa no las perdiera, no se les caiga. Y por otro lado, el día jueves, el abogado Hugo Tomei, que es la defensa, va a hacer completamente otra lectura de ese mismo video, ese video que es prueba dentro de la causa. Y lo que va a decir es, no, se los dio cuando venía cruzando la calle 3 y Buenos Aires, porque venían tan rápido, no tenían bolsillo y se lo dieron a Guarino. Bueno, hay que ver qué pasa con el tribunal frente a estas posturas completamente diferentes frente a una misma prueba. Por eso les digo, miércoles y jueves, estos alegatos que van a ser televisados, va a ser para que uno se siente, tome nota, realmente escuche, todo muy pausado, como lo va a hacer el tribunal, porque el 31 va a ser el veredicto. Entonces, Paula, ¿va a haber alegato de la Fiscalía y de la querella de Burlando en conjunto? Exactamente, porque en un momento, cuando el tribunal le dijo, Fernando Burlando presenta el día martes, como representante del particular damnificado, el miércoles la Fiscalía y recién el jueves la defensa, Burlando pidió un día más. Y lo que dijeron desde el tribunal es, si seguimos corriendo, tenemos que correr también al veredicto. Y la verdad que no es la idea. Entonces, la Fiscalía aceptó compartir el día miércoles los alegatos con el particular damnificado, con Fernando Burlando, y unificar en ese día toda la teoría. Realmente hay que decir que la Fiscalía coincide 100% en lo que se fue planteando a través del estudio de Burlando en las audiencias. Entonces esto no sorprendió a nadie. Bueno, es realmente impactante observar en este caso en particular la cantidad, y lo veía recién en el paño y te escuchaba hablar, Paula, y no podía dejar de recordar cuando hace 3 años estabas en la cobertura, la cantidad de material y registros que hay de este caso, ¿no? Lo cual plantea todo un desafío en cuanto a la estrategia de la defensa y a lo que va a esgrimir Tomei, acaso para alivianar algo sobre la situación de algunos de sus defendidos. Hay que decir, Paula, y me parece importante recapitularlo, que en muchas de las declaraciones que dieron, los acusados hablaron de una suerte de pérdida de conciencia sobre lo que estaban haciendo y del consumo de alcohol. ¿Va a cargar las tintas en su alegato Tomei sobre este punto, Paula? Seguramente, Caro, es un punto, te diré, clave en la defensa de Hugo Tomei, porque un común denominador en todas las declaraciones fue
la ingesta de alcohol, de mucho alcohol. Y una y otra vez decían, llevamos la heladerita a la playa con una botella para cada uno. Y nos fuimos a cenar y tomamos alcohol. Pero después nos fuimos a la previa y llevamos alcohol. Ah, y jugamos un juego de cartas que quien perdía tomaba alcohol. Y entramos medios mamados. O sea, una y otra vez, no es casualidad que cada uno de los que declaró hablaba de la ingesta de alcohol. Y por otro lado, un Máximo Thompson que habla que al ser asfixiado por el patovica que lo saca del boliche, él estaba en estado de shock. Bueno, esto va a haber que probarlo, Caro. ¿Sabes por qué? Porque hay mucho que te diré prácticamente que puede llegar a estar probado con esta película que hay de este caso, porque hay que decir que este caso es único, por lo menos en los registros policiales, por la cantidad de registros fílmicos que hay de toda la secuencia. De los propios acusados. Del asesinato de Fernando Báez Sosa. Exactamente, pruebas que salen de los teléfonos de los propios acusados. Prueba clave, por ejemplo, la de la alevosía, que sale del teléfono de Lucas Pertossi, uno de los acusados, y que incrimina al resto de los acusados. Y que el resto, por ejemplo, 2 de ellos, son sus primos. Entonces, estamos hablando de mucha prueba fílmica. Ahora bien, ¿qué va a pasar con algunas cosas que hay que probar, como decís vos? El estado de shock. Sí, está bien, quedaste en estado de shock por el alcohol, la asfixia, pero desde que cruzaste la calle hasta que atacaron a Fernando Báez Sosa pasaron 8 minutos. 8 minutos. ¿Te permite salir o no del estado de shock? Burlando va a decir que no, por supuesto, y Hugo Tomei va a estar ocupado en justificar, Burlando va a decir que sí, que 8 minutos ya está, saliste del estado de shock, y la defensa, a cargo de Hugo Tomei, va a decir que no. Va a decir que esa ingesta de alcohol más la asfixia lo tuvo de alguna manera boleado para entrar a ese grupo de gente que él creyó que le estaba pegando a sus amigos a las patadas y no sabe a quién le pegó. Está muy difícil el caso y les quiero decir que nosotros cada cosa que aleguen, cada cosa que se hable en los alegatos, vamos a tener en la cabeza cada una de las imágenes que ya les mostramos a través de la pantalla de TN y que cada persona de su casa va a poder sacar sus propias conclusiones. Paula, además, es el relato fílmico avalado por los testimonios de los testigos oculares y de los que participaron en el hecho, ¿no? Como Virginia, creo que se llama, la chica que le hizo RCP, intentó reanimarlo a Fernando. O sea, están las filmaciones, pero después están los testigos. Cada una de estas pruebas, en un momento, Hugo Tomei trajo un perito y dijo, paremos acá, las pruebas fílmicas son muy endebles. ¿Por qué? Porque siempre están predispuestas a ser tocadas, editadas. Ahora bien, acá hubo peritos que dijeron, estas pruebas valen, son válidas, no están tocadas. Pero, como decís vos, cada una de estas pruebas, el particular damnificado, Fernando Burlando y su equipo, los doctores Améndola, ¿qué hicieron? Buscaron de cada uno de los videos, buscaron testigos. Entonces, vos tenés a un Máximo Thompson que pasa corriendo y después vemos en la misma cámara de seguridad un grupo de chicos que pasa atrás. Listo, buscaron a Andrea Rano, quien estaba en el hotel, por ejemplo, Intahuasi, y te cuenta, vi un chico que pasaba corriendo y después un grupo de chicos que venía como festejando y la frase que escuché fue, le rompimos la jeta, la tenía llena de sangre. Entonces, ahí es cuando unís un testimonio con imágenes y ahí es cuando se complica la situación. Te digo que hay mucha prueba que va a permitir que a cada uno de los imputados se lo ubique en diferentes lugares, en roles diferentes y que hayan hecho cosas diferentes. Esto es el real trabajo y engorroso que va a tener también Hugo Tomei, que es el mismo representante para los 8 imputados. Bueno, es impactante ver una y otra vez la misma secuencia, entender todo lo que sucedió en ese contexto y cómo se armó ese ataque en manada, porque hay que definirlo así, es de una monstruosidad realmente estremecedora, ¿no? Lo vemos una y otra vez y solo se actualiza esa sensación de estar viendo y conociendo los detalles de una monstruosidad. Pauli, te quiero preguntar algo en relación a declaraciones que daba acá D'Alessandro, el doctor D'Alessandro,
Sobre la situación de Milanesi y Guarino, ¿se puede complicar? ¿Puede haber una instancia posterior en la que quizás no estén tan totalmente desligados de su responsabilidad en el caso? No, completamente te digo no. Ellos no van a complicar su situación. Tanto Juan Pedro Guarino como Alejo Milanesi están sobreseídos, están en libertad, pero está más que documentado también en estos videos, y se los ve, porque se los ubica, no es que no se los ubica, se los ubica fuera del radio de ataque a Fernando Báez Sosa. Podemos después estar hablando que ellos no delataron a sus amigos, que ellos encubrieron, pero tampoco se escaparon. La verdad es que no puede complicarse la situación de ellos. Se hubiese podido complicar cuando vinieron como testigos, pero la verdad es que Guarino colaboró, contó, en ningún momento se lo imputó de falso testimonio y directamente Alejo Milanesi se lo desestimó, no lo quisieron ni escuchar. Ninguna de las partes lo llamó como testigo, estaba presente y se retiró. Así que te digo que no, están completamente afuera. Guarino no tiene contacto ya con ninguno, pero Milanesi es el primo hermano de quien graba esta gran película, que es Lucas Pertossi. Guarino hoy prácticamente decidió apartarse del grupo, pero Milanesi una y otra vez supo cómo estaba cada uno de ellos, los ha ido a visitar. Su mamá es la tía de Lucas Pertossi y también es la acompañante terapéutica de los 8. Entonces no está desentendido Milanesi, pero la situación judicial de ninguno de los dos se va a agravar. Lo que sí tenemos que decir que siguen de alguna manera también ellos dos teniendo la verdad de lo que pasó esa noche. Y contó, Guarino contó, colaboró con la justicia, pero no logró decirnos qué fue lo que pasó posterior al asesinato de Fernando Báez Sosa para que, por ejemplo, vayan a comer a una casa de comida rápida hamburguesa. No, él dice que estaba tan enojada con la situación que se encerró en un cuarto, se tiró en su cama con el celular, hablando con la novia, y que realmente no sabe de qué se habló, ni mucho menos. Así que todavía siguen ellos también, desde afuera, guardando este pacto del silencio, o por lo menos de esto no se habla. Paula, muchísimas gracias. Gracias, Paula. Vas a tener una semana de mucho vértigo. A ustedes. A ustedes. Bueno, y ayer hablábamos con Ramón, el abuelo de Lucio Dupuy, otro caso que conmociona al país y que delata, en este caso, en el caso de Lucio, la cantidad de veces que el Estado en distintas instancias o en distintas expresiones le dio la espalda a un chiquito que de una u otra manera estaba pidiendo ayuda y a una familia que estaba pidiendo ayuda, ¿no? Sí, es así. Vamos a ver un pedazo de la entrevista que hicimos ayer con Ramón. Y hablamos ahora con el abogado, ¿no?, de la familia Dupuy. Mario Aguerrido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Por favor, buenas noches. Vamos a repasar el testimonio de Ramón. Nosotros estamos muy conformes con nuestro abogado. Es una eminencia, Mario. La verdad que a nosotros nos cuidó como se debe cuidar un profesional a un cliente, ¿no? No nos permitió ir a las audiencias porque nosotros sufrimos mucho. A Lucito, yo repito siempre, a Lucito no me lo mataron hace un año, me lo mataron ayer. El sufrimiento está latente, el dolor está latente, así que bueno, a eso le tengo que agradecer. No me va a alcanzar la vida para agradecerle a Mario de la forma que nos ha cuidado en la familia. No sé, no tengo palabra para describirlo la persona que es. Ramón, además es muy importante y muy valiente el testimonio suyo porque usted está queriendo impulsar una ley para que esto no vuelva a pasar, para que no le suceda a otro chiquito lo que le sucedió a Lucio, y eso habla mucho de usted. Así que nuevamente lo abrazamos. Esa promesa se la hicimos con Silvia, con mi señora, el 28 de noviembre del año pasado, o sea, cuando lo dejamos a Lucito en su nicho muy frío, muy doloroso dejarlo ahí, en un cajoncito cerrado. Le prometimos que no iba a haber más Lucio. Sabemos que no vamos a poder, pero sí vamos a luchar por todos los chicos de la Argentina. Fuerte, ¿no? Conmueve cada vez que se lo vuelve a ver. Después yo le voy a hacer un comentario de lo que pasó hoy en la ONU respecto a las explicaciones que dio la Argentina sobre la prevención de casos como estos.
pero quería preguntarle, ¿por qué le dijo a la familia que no vaya a las audiencias? No, en realidad el tema es así. Primero agradezco a Ramón algunos conceptos quizás exagerados, pero bueno, la tarea de cualquier abogado, más allá del asesoramiento jurídico, también es de contener y no todo es asesoramiento jurídico. Bueno, en este caso muy particular, sin dudas, que atraviesa a la sociedad argentina puntualmente. No es que no le dijimos que no fueran. El querellante en la causa de Lucio es el papá de Lucio. Los abuelos no eran damnificados directos, no los podíamos presentar como querellantes, y el papá de Lucio estuvo en algunas audiencias y él ha pedido no participar. Es más, mucha gente intenta algún tipo de cuestionamiento respecto al papá de Lucio, quien ha visibilizado la causa... El mundo del revés. Quien ha visibilizado la causa Lucio y lo que se quiere para el futuro y precisamente para que no haya más Lucio, Ramón lo dice claramente. Lo importante es que trabajemos sobre lo cualitativo. Es posible que haya algún otro caso. El tema está en trabajar sobre la cualidad, sobre la calidad de vida. Y si no le damos calidad de vida a las generaciones de los chicos, no tenemos futuro. Esto que decías vos respecto de las explicaciones de la Argentina, nosotros todavía no hemos denunciado este caso en tribunales internacionales, lo vamos a hacer. Es decir, estamos trabajando con ese tema, otra parte del equipo, para llegar a tribunales internacionales denunciando concretamente, en este caso lo que entiendo son las omisiones del Estado provincial, concretamente sobre lo que apuntabas, voy a tutearte si me permitís, sí, sobre claro lo que apuntabas vos concretamente respecto de una serie de desaciertos, especialmente en el ámbito de la salud pública concretamente, que terminaron desencadenando esta cuestión. Pero no es que yo no les dije que no fueran, ellos no podían ir porque la audiencia se hizo a puertas cerradas, teniendo en cuenta la materia, no el homicidio, sino la cuestión de los acometimientos sexuales que había sufrido Lucio. A ver, vamos a lo... Sí, realmente los detalles son escalofriantes, las declaraciones de las dos acusadas, de su progenitora. Yo ya aclaré que no la voy a llamar madre, la voy a llamar progenitora de Lucio, porque la verdad que no. Sí. No hay nada que haya hecho que tenga que ver con maternar, ¿no? Al menos, es muy difícil, es realmente muy difícil hablar de este caso. Y de la otra acusada, de su pareja. Más allá de eso, hay toda una serie de instancias que fallaron. Una criatura que se presentaba con heridas, con una bendita en el brazo, porque además hasta lo veíamos en las fotos que hay en los registros, se le veían las heridas. ¿Qué pasa con un jardín de infantes? ¿Qué pasa con un centro de salud? ¿Qué pasa, entiendo, con alguna forma de asistente social o alguien que vaya a hacer un examen socioambiental del lugar donde decidieron ubicar a la criatura? ¿Qué pasa con la jueza que decide darle la tenencia a esas dos mujeres? A ver, es bastante larga la historia, o sea, yo hoy un poco tuve un cruce con un periodista respecto de la cuestión de la jueza puntualmente. Acá no hay que perder de vista que Lucio estuvo con unos tíos paternos de noviembre del 18 a julio del 19, por decisión de la madre, que ya estaba separada del padre de Lucio. El padre de Lucio trabajaba en provincia de Buenos Aires, permitió que su mujer se llevara al hijo de ambos. Entendía en ese momento, estamos hablando antes de noviembre del 18, que iba a estar bien con su madre. Él, no obstante, cubría la cuota alimentaria, etcétera, etcétera. Lucio se queda con tíos paternos, un hermano del padre de Lucio, durante 1 año y medio. ¿Qué edad tenía él? Y entre los 2 y los 4 años estuvo con los tíos. La madre lo dejó con los tíos porque se fue de mochilera. Claro. Entonces, cuando la madre aparece, en julio del 19, empieza a presionar a los tíos, los citaba con la policía, los llega a amenazar con denuncias de abuso. Los tíos, digamos, como que se entregan ante semejante presión y hacen un acuerdo para reintegrarle el cuidado personal a esa madre. El planteo que yo puntualmente hago respecto de lo que considero un error es que si una madre había perdido esas dotes maternas durante 2 años, ¿cómo podía un acuerdo asegurar que esa madre las había recuperado? O sea, el interés superior del niño no se protegió. Es decir, hay un principio básico en materia de minoridad, que todas las resoluciones judiciales que afecten a menores tienen que tener en cuenta el interés superior del niño. Y entre otras cosas, el centro de vida. El centro de vida de Lucio era General Pico
y entregárselo a la madre importaba que Lucio se fuera a Santa Rosa. O sea, hay una serie de errores en cualquier situación normal, y en realidad no quiero ideologizar esta cuestión, pero cambiando los actores, cualquier padre que no vea a sus hijos tiene que iniciar un proceso de revinculación. No, es que justamente le iba a preguntar eso. Si aquí estamos hablando principalmente de inoperancia o negligencia, o si estamos hablando de decisiones que se tomaron con un sesgo que no tiene que ver con la consideración de los datos objetivos sobre la situación del niño. Yo en el proceso de familia no intervine, no era abogado de los Dupuy en esa época. Ellos dicen que todos los operadores, incluso su propia profesional, les indicaba que el chico tenía que ir con la madre porque es la madre, no había otra razón. Se modificó un estado consolidado que era que Lucio estuviera con sus tíos en su lugar de origen, en su lugar de residencia, que era General Pico, donde incluso tenía tanto la familia paterna como la materna. O sea, no era que estaba alejado de sus vínculos. Se permitió eso. A mí no me consta puntualmente que haya sido en función de determinados parámetros o de determinada cuestión vinculada porque le entregamos el chico porque a estas dos mujeres que son pareja, o a la madre porque es la madre. Lo que es objetivo es que no se hizo un seguimiento, que no se comprobó concretamente. Reitero, si esas dotes maternales perdidas durante 2 años de pronto habían aparecido, no se comprobó dónde estaba la madre, si trabajaba, dónde vivía, de qué vivía, una serie de cuestiones que curiosa y paradójicamente tuvieron que atravesar los tutores, los tíos. De Lucio tuvieron abordajes socioambientales, abordajes psicológicos, para saber si estaban en condiciones de cumplir con el rol de guardadores o tutores de Lucio. Eso cuando la madre reaparece, después de 2 años de abandono, nada de eso se hizo, ni siquiera se hizo un proceso de revinculación gradual. Si bueno, empezamos, lo empezás a ver y vemos a ver si cómo está el chico con vos. Posiblemente esto de haberse hecho, yo creo que ese fue el primer gran error que sufre Lucio en el ámbito de la provincia de La Pampa. Después ya con la madre, incluso hay un dato de la realidad que no lo puedo dejar de decir puntualmente. La resolución de la jueza de familia homologando el acuerdo aquel y entregando el cuidado personal es del 4 de noviembre. Lucio comienza a ser maltratado a fin de noviembre del 2020. Como si esa resolución les hubiera dado algún tipo de legitimidad respecto del maltrato que empezaron a propinar, especialmente a partir de noviembre del 2020, para después terminar en la cuestión, 1 año después, en la muerte de Lucio. A partir de noviembre hay un ingreso reiterado con Lucio traumatizado, donde yo entiendo, y nosotros ahora una vez que tengamos la sentencia, con el resultado esperado concretamente, que es prisión perpetua para ambas, vamos 2 de febrero. El 2 de febrero vamos a plantear concretamente la acción vinculada con la responsabilización criminal de los funcionarios de salud. Después decidirá la justicia si es una cuestión de criterio. Lo que sí es cierto, y esto hay que dejarlo claro, es que los organismos protectores de la minoridad en La Pampa no actuaron porque no se dispararon las alarmas. Y quien tenía el gatillo del disparo de esas alarmas era precisamente el personal de salud. Con un agravante, nosotros en La Pampa tenemos una historia clínica que permite a cualquier médico atender a cualquier persona en la provincia y tener todo el registro médico, precisamente porque las historias están informatizadas. O sea, usted se atiende en varios lugares de la provincia de La Pampa, cualquier médico que lo atienda tiene su historia clínica a disposición, con un usuario, con una contraseña. Eso en vida de Lucio no se hizo. Paradójicamente y morbosamente, desde el fallecimiento de Lucio al 29 de noviembre del 2021, se registran más de 1000 ingresos, la mayoría injustificados, a la historia clínica de Lucio Abel Dupuy. O sea, a mi criterio, podrá haber alguno que otro ingreso justificado, pero entiendo que la mayoría obedecen simplemente a una curiosidad morbosa. O sea, lo que no se hizo en vida, después se hizo para cubrir otro tipo de satisfacción, una vez de fallecido Lucio, lo que también va a motivar que nosotros planteemos una acción indemnizatoria en función de lo que consideramos ha sido la continuación de la violación de derechos de Lucio, aún incluso después de fallecido. Justamente quería contar esto, porque hoy la Argentina vivió otro bochorno internacional, además de avalar, a pesar de que no haya venido Maduro, el régimen venezolano, el cubano y el nicaragüense. Hoy,
en la Asamblea, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Argentina tuvo que presentar explicaciones respecto a diferentes cuestiones, ítems que tienen que ver con esta cuestión crucial, ¿no? Para la Argentina y para cualquier país. La presentación la hizo Horacio Pietragala Corti, secretario de Derechos Humanos de la Nación. Primero le voy a contar al doctor qué dijo sobre un punto. Primero presentó un documento y hoy dio un discurso. Las dos cosas fueron bastante, a mi juicio, patéticas. Respecto a qué hace la Argentina para mantener los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, él dijo que se establece y se garantizan los derechos humanos a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, que se implementan acciones en virtud de la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, que hay un Plan Nacional de Primera Infancia que se desarrolla desde los 45 días a los 4 años en situación de vulnerabilidad social y que se firman convenios con provincias, municipios y organizaciones. Además habló de un montón de supuestos centros para atender a estos niños. Esto es muy cortito en la presentación que hizo Pietragala Corti. ¿Por qué digo que es un bochorno internacional? Porque esto, por supuesto, no se cumple y no hay ninguna autocrítica de nada de los ítems. Hoy Pietragala Corti usó a ese ámbito sagrado, que es el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, para defender a Cristina Kirchner de sus causas de corrupción y acusar a la justicia de no hacer lo que debe y perseguir, según Pietragala Corti, a la vicepresidenta. Habló solamente de esa cuestión. Incluso en el anexo de este documento, donde tendría que haber hablado de la cuestión de los pueblos aborígenes, donde también da una explicación, está funcionando el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y nada más. La mayor parte, y dice así, los desafíos principales tienen que ver con la situación procesal de Cristina Kirchner. Nunca pasó en la historia de la Argentina que en la ONU se defiendan o se dé una información sobre los derechos humanos del país defendiendo a la vicepresidenta que está condenada por corrupción en la República Argentina. ¿Qué hizo la ONU? Inmediatamente pidió por la independencia judicial en la Argentina. Hay que ver después qué dicen sobre este documento, que como vimos en el ítem para defender a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, es muy breve, 3 párrafos, y no dice nada sobre casos como el de Lucio Dupuy. Muchísimas gracias, doctora, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y extiéndale nuestro abrazo a Ramón, que realmente sí, así será. Nos ha conmovido mucho con su testimonio. Que sea justicia el 2 de febrero por Lucio Dupuy y tantísimos niños que sufren y a los cuales el Estado le ha dado la espalda una y otra vez. Vamos a la pausa, primer parpadeo en Bella y Bestia, ya venimos.